tardes. Le damos un nuevo comienzo a un video tutorial, ¿sí? Del curso de operador para informática, ¿sí? Del Centro de Formación Laboral número 402, Malvinas, Argentina. Muy bien. Bueno, en la clase pasada, entre otras cosas, habíamos aprendido a crear una carpeta. Bien, que una de las opciones que era, si no contaba con el explorador de Windows, era hacer un clic derecho, ir a la opción de nuevo, si iba a abrir un submenú y elegía la opción carpeta, ¿sí? Y si recordaban, tenían que colocarle nombre, ¿sí? Y confirmar dicho nombre con un clic izquierdo del mouse en el aire o con la tecla Enter del teclado. Ya hay una carpeta. Fíjense, acá ya tengo una carpeta operador. Me está diciendo que tengo dos carpetas con el mismo nombre. Entonces le vamos a poner operador 2. Bien, ya teníamos la carpeta, pero estaban vacías, ¿sí? Como recordarán. Bueno, ahora vamos a ver cómo es el tema de cómo manejar los archivos, ¿sí? Para este ejemplo yo voy a tener abierto un explorador. Les voy a mostrar, fíjense, en este momento me está diciendo el explorador que tengo dos dispositivos de almacenamiento, que uno tiene asignada la letra C, la otra la letra D, y que tengo una unidad de una grabadora de DVD, ¿sí? La letra E. Bueno, yo ahora voy a conectar un pendrive en la computadora y fíjense que cuando conectamos un pendrive o cualquier otro dispositivo que tenga memoria, ¿sí? Se aguardan un ratito, tiene que salir un cuadro, y al mismo tiempo que sale el cuadro, fíjense que ahí me acaba de asignar, ¿sí? No solo que aparece el cuadro, sino que me acaba de asignar una letra también, ¿sí? En este caso la letra F. Entonces yo le voy a decir continuar. Si ustedes tienen instalado algún antivirus, le pueden dar a analizar y reparar si es que está. Ustedes no saben la procedencia de este pendrive, ¿sí? O si conocen, si saben que es de ustedes y está libre de virus, le dan continuar sin analizar, ¿sí? Se pone esto y van siempre a la opción de la carpeta. Bien, se acaba de abrir, me está mostrando el contenido del pendrive. Fíjense, recuerden siempre la barra de ubicación, siempre bien. Y ahora yo lo que voy a hacer es ir a la carpeta que acabo de crear, o sea, el operador 2. Acuérdense que puedo manejarme con la parte izquierda de la ventana. Voy al escritorio, voy a entrar en la carpeta operador 2 y fíjense que la misma está vacía. Bueno, ustedes tienen dos opciones, ¿sí? Los archivos se pueden copiar, o sea, crear un duplicado, o lo pueden mover, lo van a trasladar, lo van a sacar de un lugar y lo van a llevar a otro, ¿sí? Tienen dos formas para hacerlo, pero siempre con el botón, yo siempre recomiendo el botón derecho del mouse, o sea, el secundario, el que sale con el menú, ¿sí? Supónganse que yo quiero copiar alguno de estos archivos, voy a hacer un clic derecho sobre el archivo en cuestión, ¿sí? Va a salir ahí. Fíjense que tengo las opciones cortar y copiar, ¿sí? Yo voy a hacer un clic izquierdo en la opción copiar y ahora voy a ir a la carpeta de destino, clic derecho nuevamente y pegar, ¿sí? Y ahí se está copiando, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el comando cortar y el comando copiar? Es lo que les dije anteriormente. El comando copiar hace un duplicado, como en este momento se está creando un duplicado del archivo que seleccioné, ¿sí? Y el comando cortar lo que hace es mover, trasladar, lo va a sacar de un lugar y lo va a llevar a otro, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo con el comando cortar, ¿sí? Yo voy a crear una nueva carpeta, no sé, le voy a poner de nombre, no sé, cualquier cosa. Bien, yo voy a minimizar, así que en este momento este archivo se encuentra en operador 2, ¿sí? Bueno, yo lo voy a cortar, clic derecho, cortar. Se puede entrar o no, se puede hacer directamente acá sobre la
carpeta. Si yo prefiero entrar, ¿sí? Yo siempre recomiendo que se aseguren que estén en el destino, clic derecho y pegar, ¿sí? Fíjense, y cuando vuelvo a la carpeta operador 2, no está el archivo, ¿sí? Lo acabo de mover, de trasladar. Lo saqué de la carpeta operador 2 y lo coloqué dentro de la subcarpeta I, ¿sí? Fíjense, ahora otra vez clic derecho, pero ahora sí copiar. Salgo, quedo en operador 2 y pego. Y ahora tengo, sí, voy a tener una copia, lo tengo duplicado al archivo en la computadora, ¿sí? Y ahí está duplicando. Entonces, yo tengo tanto el archivo en I como en la carpeta operador 2, ¿sí? Bueno, la otra formita que le decía con el botón derecho es arrastrando, ¿sí? Fíjense, yo voy a tomar ahora el otro archivo, lo voy a seleccionar. Voy a presionar sobre este archivo, el botón derecho del mouse lo voy a presionar y lo voy a tener apretado. Y sin soltar voy a mover, ¿sí? Voy a mover hasta el lugar de destino y voy a soltar en la carpeta del destino, ¿sí? Y entonces va a salir un menú preguntándome qué quiero hacer yo con este archivo y fíjense que acá me da las dos opciones, si quiero copiar o si quiero mover. ¿Sí? También me da una opción de crear un acceso directo, pero en este momento estamos viendo los comandos, ¿sí? Copiar y cortar, ¿sí? Entonces esas son, yo siempre les recomiendo, ¿sí? Con el botón derecho del mouse, ¿sí? Recuerden, copiar hace un duplicado, el original no se toca, y cortar si lo mueve al archivo, ¿sí? Se puede hacer de a un archivo o varios archivos, se puede hacer más de un archivo, ¿sí? ¿Cómo se puede seleccionar más de un elemento? Bueno, si ustedes quieren seleccionar, fíjense, estoy en el explorador derecho. Si ustedes quieren seleccionar todos los archivos, una opción es con el botón izquierdo del mouse. Botón izquierdo del mouse apretado y sin soltar, fíjense que se hace como un recuadro azul y seleccionan todos los archivos, ¿sí? La otra opción es ayudándose con el teclado. Una opción es, hago clic en un extremo con la tecla Shift, ¿sí? O mayúscula del teclado, la tienen presionada y hacen clic izquierdo en el otro extremo de los archivos y fíjense, se seleccionan todos. Bien, ahora no quieren seleccionar todos los archivos, solamente son 3, los 2 del extremo más un archivo del medio, y pueden usar la tecla control, ¿sí? La tecla control, ustedes tienen que tener 2 teclas control en el teclado, tienen que estar una a la derecha y la otra a la izquierda, y se identifican con las letras C, T, R, L, ¿sí? Entonces, el primer archivo lo selecciono con el mouse solamente, clic izquierdo en el archivo. Y a partir antes del segundo archivo, con la tecla control presionada y sin soltarla, hago clic 1 y 2. Y fíjense que ahí tengo los 3 archivos, ¿sí? Seleccionados. Bueno, la tecla control se la conoce como la tecla de selección no consecutiva. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden elegir elementos que no necesariamente estén uno al lado del otro. Bien, bueno, y así es como se manejan los archivos. Ustedes los pueden mover o los pueden copiar, ¿sí? Y otra forma es creando los archivos. Y ahora vamos a ver una opción para crear archivos. Bueno, ustedes cuando manejen programas, la mayoría de los programas pueden crear archivos. Y acá tenemos creada nuestra carpetita de hoy. Lo voy a dejar ahí. Bueno, ¿se acuerdan que en este curso aparte vamos a ver la creación de documentos? Si ustedes no tienen algún paquete ofimático, llámese Microsoft Office, OpenSuite, que hay muchos, el más conocido es el de Microsoft, pero tenemos
un montón de paquetes ofimáticos, todos contienen procesadores de texto, planillas de cálculo, software de presentaciones, ¿sí? Pero si no tienen ninguno de estos paquetes instalado en la computadora, ya Windows les ofrece un pequeño, un muy básico procesador de texto, ¿sí? Que se llama el WinWord, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a este pequeño, este básico procesador de texto? Vamos a ir a inicio, ¿sí? Vamos a ir a todos los programas, ¿sí? Ahí, y vamos a ir a la carpeta accesorios. Ahí está. Y ahí está, es WordPad, perdón. WinWord es el, digamos, el archivo ejecutable con el que se abre el programa. Se llama WordPad. Bueno, y hago clic izquierdo. Ahora esperamos que abra el programa y acá está. Se acaba de abrir el programa, ¿sí? Donde ustedes primero pueden escribir, ¿sí? Yo siempre recomiendo que escriban todo el texto y a lo último de todo ustedes sí vayan seleccionando qué es lo que quieren modificar y aplican todos los cambios que necesiten hacer. Bien, bueno, entonces van a escribir, ¿sí? Bueno, ya escribimos. Ustedes cuando quieran hacer cualquier tipo de cambio, pero el más mínimo que sea, lo que primero tienen que hacer es seleccionar el texto, ¿sí? Fíjense, se pueden poner a la derecha, se pueden poner a la izquierda del texto. Botón izquierdo apretado y sin soltar se van hacia el otro lado. Así, o si están a la derecha, para acá. Y fíjense que se queda resaltado. Queda como en celeste o azul, ¿sí? Entonces, una vez que está seleccionado, ustedes le pueden aplicar todos los cambios que crean necesarios, ¿sí? Fíjense acá, donde dice fuente, este pequeño grupo de herramientas. Bueno, Calibri es el tipo de letra, así se llama la letra. Entonces, ustedes van a desplegar acá al lado del nombre una flechita y ahí tienen el listado de todos los tipos de letra. Fíjense, yo voy pasando con el cursor, nada más, paso y ya les va mostrando a ustedes cómo quedaría con dicho tipo de letras, ¿sí? Tiene un montón de letras. ¿Sí? También se pueden descargar tipos de letras de internet y aumentar los distintos tipos de caligrafías que van a tener disponibles para trabajar, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a elegir una. Entonces dijimos que acá arriba tenemos el tipo de letra. Acá, en el número 11, es el tamaño de la letra también. Puedo desplegar y fíjense, también voy pasando por el cursor por dicha medida y ya me está mostrando una vista previa de cómo quedaría con dicho tamaño. Hago un clic izquierdo para confirmar el tamaño que quiero. Bien. Y acá lo básico en esta letra A y que debajo hay como un pequeño rectángulo de color negro es el color de la letra, ¿sí? Despliegan, sale una pequeña paleta de colores. Y lo mismo, ustedes van pasando con el mouse sin presionar, sin nada, y ya les muestra la vista previa de cómo quedaría dicho color, ¿sí? Entonces, clic izquierdo y confirman el cambio, ¿sí? Y fíjense, me dicen, pero desapareció y quedó todo celeste, porque el texto sigue seleccionado. Si ustedes hacen un clic izquierdo en el aire para deseleccionar, los cambios ya se produjeron. ¿Bien? Bueno, entonces dijimos que acá teníamos el tipo de letra, acá teníamos el tamaño de la letra y acá en esta teníamos el color de la letra. Bien, bueno, vamos a ver unas pequeñas herramientas más. Bien, vamos a seleccionar esta letra A como esta pequeña letra A más chiquita la letra A más grande va aumentando de a uno, ¿sí? De a poquito, ¿sí? El tamaño de la letra y la letra A chiquita la va disminuyendo, la reduce, ¿sí? De a poquito. En vez de usar el listado, ustedes lo pueden, es lo mismo usarlo con los botones, ¿sí? Muy bien, tenemos, fíjense, una letra N que es un efecto negrita, hace un poco más grueso el trazo de la misma, ¿sí? A ver. Bueno, hay tipos de letras, como en este caso que dicho efecto no pasa nada, no tiene efecto el efecto negrita. Así vamos a cambiar de letra
para que me crean. Vamos a poner Time New o la misma Calibri que teníamos al principio. ¿Sí? Ahí fíjense el trazo, el grosor del trazo. Fíjense, ahí está activada la negrita y ahí está desactivada el efecto negrita. ¿Sí? Cuando lo vean así como en amarillo la letra es que está activado, está prendido el efecto. ¿Sí? Ahí, ¿sí? El efecto negrita hace un trazo un poquito más grueso. ¿Sí? Recuerden que a la mayoría, no a todos los tipos de letra afecta este efecto. La K, la letra de K es letra cursiva, pero lo único que hace es inclinar ligeramente el texto para el lado derecho. Fíjense, ahí está en cursiva, ahí lo apago. ¿Sí? Fíjense cómo se inclina levemente para el lado derecho. ¿Sí? Fíjense cómo va quedando. Y por último, la S es de subrayado. ¿Sí? Fíjense cómo va quedando. Muy bien. ¿Sí? Presiono, apago los efectos. ¿Sí? Para bajar de renglón, si yo ya no quiero escribir más en este renglón, ustedes pueden escribir. ¿Sí? Pueden escribir. Fíjense, yo voy a tener... Y cuando lleguen al final del margen, solo va pasando, ¿sí? Hacia abajo. Bien. Pero si ustedes están escribiendo y ya terminaron de escribir en dicho renglón, pueden presionar la tecla Enter para bajar, ¿sí? Pero siempre a la derecha del texto, acá, ¿sí? Y presionan Enter, porque si ustedes tienen o el cursor a la izquierda del texto o en el medio del texto, ¿sí? Lo que está para la derecha del cursor va a bajar, ¿sí? O si tengo bien a la izquierda del cursor, todo el texto va a bajar. Entonces siempre una vez que terminaron de escribir, lo dejan en el lado derecho y presionan Enter. Muy bien. Bueno, veamos. El siguiente efecto es un efecto tachado. ¿Sí? El mismo lo indica. Si ustedes no se acuerdan cómo se llama dicha herramienta, ustedes colocan el cursor encima del botón y va a salir un pequeño cartelito indicándole cómo se llama y qué es lo que hace. ¿Sí? Fíjense, un efecto tachado. Muy bien, continuamos y después tenemos efectos subíndice y superíndice. Muy bien, bueno, veamos. Primero con subíndice. Subíndice se usa generalmente cuando tenemos que expresar fórmulas químicas, ¿sí? Como por ejemplo el agua. ¿Cómo está compuesta el agua? Es H2O. ¿Sí? Bueno, está tachado, le saco el efecto tachado. Bueno, sí, pero ahí parece un H20. Entonces, una vez que lo tenemos, primero se escribe el texto normal, se selecciona, yo solamente voy a seleccionar el número 2 y le voy a aplicar el efecto subíndice. Y se achicó y fue ligeramente hacia abajo, ¿sí? Entonces ahí sí tengo bien expresado H2O. Bien. Y por otro lado, el superíndice va para las expresiones matemáticas, ¿sí? Si yo quiero poner metros cuadrados, centímetros cúbicos o directamente 2 al cubo, ¿sí? Quiero hacer una potencia, entonces lo pongo, recuerden, escribir normal, seleccionar dicho número y aplico el efecto superíndice, ¿sí? Y ahí es como queda. Bien. Y el fibrón de al lado es para resaltar. Si ustedes quieren resaltar algún texto, así como cuando se estudiaba antes en las fotocopias, estaba uno con el resaltador, ¿sí? Resaltando las palabras claves. Bueno, lo que se hace es resaltar. Seleccionan, siempre recuerden en seleccionar primero y después aplican, ¿sí? El cambio que ustedes quieran, ¿sí? Si se equivocan, tienen
esta flechita que es deshacer. Si ustedes se equivocan, como por ejemplo en operador recién lo resalté en color azul y no lo querían resaltar, lo tiran para atrás y ya está. ¿Sí? Fíjense. Bien, perfecto. Lo vamos a dejar hasta acá el tema del procesador de texto. Ahora bien, yo quiero guardar este documento. ¿Sí? Ustedes tienen que venir acá a este botoncito azul o a este dibujo de un disquete, ¿sí? Fíjense que dice guardar, es lo mismo, ¿sí? Si ustedes presionan acá en el disquete clic izquierdo, va a salir un cuadro, lo cierro, o si vengo al botón azul, fíjense que la opción guardar tiene, o guardar como, tiene el mismo dibujo de un disquete. Bien, como en este momento este documento que yo hice no tiene nombre, o sea, es la primera vez que lo voy a guardar, es lo mismo presionar guardar que guardar todo, que guardar como, perdón. En las dos opciones me va a salir el cuadro que se abrió recién, ¿sí? Yo voy a dar guardar, ¿sí? Entonces recuerden que cualquiera de las dos opciones, si es un documento nuevo, es lo mismo el guardar como el guardar como. Entonces yo lo voy a guardar en la carpeta, ¿sí? Que acá acabo de crear hace unos instantes. Bueno, cuando a la hora de guardar un archivo, ustedes tienen que tener dos cosas en cuenta, ¿sí? Recuérdenselo bien esto, dos cosas. Es en dónde lo van a guardar, ¿sí? Recuérdense mover con esto, ¿sí? Con ambos lados de la ventana. Y colocarle el nombre, ¿sí? Entonces yo primero voy a ir al escritorio. Voy a ir a la carpeta de operador 2 que acabo de crear y lo voy a dejar acá adentro y le voy a poner ejemplo. ¿Sí? Y ya está. Ya me aseguro con la barra de ubicación en dónde lo quiero guardar, con el nombre que lo quiero guardar y guardo. Fíjense que acá arriba ya en la barra del título ya no solamente dice el nombre del programa WordPad, sino que tiene el nombre del archivo, ¿sí? Nos vamos a cerciorar con el explorador de, ¿sí? Con el explorador de Windows y acá está mi archivo creado. Bien, bueno, yo lo voy a cerrar. Bien, perfecto. Bueno, ahora bien, yo vuelvo a abrir mi archivo. ¿Sí? Voy a abrir con WordPad. Lo modifico de algún modo, le agrego algo que antes no estaba, o sea, le agrego el año. Esto no sé qué está, porque está así, que tiene algún color. Ahí estamos, ahora sí. Bueno, le acabo de colocar algo que no estaba en el documento previamente. Si yo presiono la opción guardar ahora, ya que el documento tiene nombre, guardo, ya está, no pasa nada, no salió el cuadro, pero me guardó la actualización, fíjense. Tac. Lo vuelvo a abrir. Y fíjense que el 2020 está, o sea, ya con un documento que tiene nombre, le agrego algo y guardo, me guarda la actualización directamente, no me pregunta nada. Bueno, ahora bien, ustedes necesitan este documento tal cual está, ¿sí? Y necesitan otro documento idéntico a este, pero le quieren modificar algo más. Entonces vamos a poner la fecha de hoy, es 22 de abril. O sea, yo necesito dos documentos. Uno donde aparezca la fecha y otro donde no aparezca la fecha. Entonces lo que voy a hacer es guardar como, ¿sí? Y el guardar como me va a crear otro documento. Es más o menos como casi un duplicado. Me lo va a guardar con la actualización, ¿sí? Y le voy a poner ejemplo 2. Y guardo, ¿sí? Entonces ahora tengo dos documentos de texto. Uno donde figura la fecha, 22 de abril, y el otro donde no figura la fecha, ¿sí? Yo voy a cerrar, voy a abrir ejemplo 1, donde no tendría que estar la fecha. Evidentemente, fíjense que no está.
Y en ejemplo 2, sí, con la pequeña modificación de que le agregué la fecha. ¿Sí? Y así es la diferencia entre el guardar y el guardar como. Recuerden que cuando el documento es nuevo no hay diferencia, pero una vez que el documento tiene un determinado nombre y una vez guardado sufre modificaciones, recuerden que sí hay diferencia entre el guardar y el guardar como. Bien, bueno, espero que les haya sido útil. Así que después le voy a mandar una taerita, ¿sí? Un pequeño cuestionario. Espero que todos cuenten con una PC, ¿sí? Así que nos estamos viendo. Esto es por hoy y que tengan buenas tardes.